Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Muchas gracias por los mensajes que están llegando respecto a lo que comentábamos recién, el tema de los perros, el tema de las casetas, el tema de las zonas no habilitadas. Después vamos a comentar al respecto. Ahora vamos a recibir una comunicación telefónica a Juan Gavito, consejero del Consejo Directivo Central, el CODICEN, desde abril de este año. Gavito fue secretario general del CODICEN y luego presidente de este instituto de entre el año 90 y el año 95. Fue el encargado de poner en marcha las escuelas de tiempo completo. También ocupó otros cargos de importancia como la subsecretaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entre los años 95 y 99, director de UTE del 2000 al 2004 e integrante de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay entre los años 2010 y 2012. Juan Gavito, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, gracias a ustedes por el contacto. Con mucho gusto. Bueno, el gran desafío de la autoridad educativa es el inicio de clases, que es inminente, con la situación compleja y adversa que ha dictado esta pandemia después de un 2020 tremendamente difícil y con nuevos desafíos. Uno de los más grandes es el tratar de llegar a la mayor presencialidad posible, decía Robert Silva, presencialidad priorizada y segura. ¿Qué quiere decir esto, Gavito? Bueno, quiere decir que el sistema educativo uruguayo estaba pensado para clases presenciales. Parece una obviedad, claro, pero hay que remarcarlo en este momento. Es decir, que las clases frente a frente, con el profesor o maestro dictándolas, han sido lo más difícil de mantener durante el año 2020 y lo que queremos retomar en este año 21. Hay algunas novedades importantes, como por ejemplo que el distanciamiento que se había fijado en 1,5 metros entre lugares, es decir, entre bancos, para decirlo de manera que se entienda, el año pasado, este año se reduce a 1 metro, con lo cual se amplía la cantidad de estudiantes que pueden estar en un mismo salón. Esto es para inicial, es decir, preescolares y primaria. Y lo estamos gestionando ante el Ministerio de Salud Pública y a su vez lo consulta el Comité Asesor Científico para primero a tercero de ciclo básico, tanto de UTU como de secundario. Y en función de eso estamos pensando que este año va a estar un poquito mejor que el año pasado en ese aspecto y además estamos tratando de ampliar la posibilidad de disponer de otros espacios que puedan estar dentro de la propia ANEP o fuera de la ANEP, pero que nos vienen siendo ofrecidos tanto por los gobiernos departamentales como por los municipios, como organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y demás. O sea que en ese proceso estamos en este momento en la etapa, digamos, de verificar esa disponibilidad y de tratar de definir qué locales alternativos se pueden sumar. En ese sentido, Gavito, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, cuestionó la búsqueda de contenedores para tener menos alumnos por aula y favorecer la presencialidad, porque entienden que si no se hubieran cerrado grupos y reducido las horas docentes, ahora habría menos estudiantes por clase y no habría que buscar soluciones fuera de los centros educativos. No, son cuestiones totalmente distintas, es un juicio desacertado, por decirlo delicadamente. En primer lugar, yo quiero remarcar la idea anterior, es decir, que en la ANEP muchas veces se ha trabajado de manera muy compartimentada, muy segmentada. Primaria solo con primaria, UTU solo con UTU. Nosotros, por ejemplo, ahí en Maldonado, podemos pensar, donde está la escuela 82, Juana de Barburú, ahí en Cachimba del Rey, el Liceo 4 creo que es Aedo, y enfrente el CERP, conforman un conjunto que pueden prestarse locales dentro de lo posible en los horarios en que están más aliviados en uno u otro, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Lo mismo en relación a otros locales que pueden proveer, por ejemplo, un teatro municipal, etcétera. No digo que sea la solución ideal, pero es que estamos en una situación excepcional y como tal hay que tomarla. Lo de la reducción de grupos es totalmente al revés, es decir que lo que ha ocurrido en secundaria en todo el país es que los muchachos al salir de primaria ahora
están prefiriendo mucho más la UTU que secundaria. Entonces, la matrícula total de secundaria ha caído. Hay muchos más grupos en UTU y algunos menos en secundaria. O sea que lo que estamos haciendo nosotros es administrar un servicio que lo paga toda la sociedad, que es bien importante la inversión que se hace, pero lo estamos haciendo con un criterio de buen padre de familia, es decir, que donde hay grupos de 2, 3, 5 alumnos es imposible mantenerlos como tales, entonces se fusionan y se unen esos estudiantes. O sea que no tiene nada que ver lo que está diciendo en este momento ese grupo, ¿no? Gabito, le quería preguntar por Héctor Florit, que habló, consejero Sí, del CODICEN durante muchos años, y dijo sí. que el plan de inicio de clases no tuvo la participación de los sindicatos de la enseñanza y que había necesidades fundamentales no previstas, como cargos de maestros, profesores, auxiliares y vigilancia. Y yo estaba leyendo una nota que le hicieron a usted, donde señaló que usted fue designado con un mensaje claro de austeridad y control del gasto, y plantea un ajuste del gasto en funcionarios y supresión de cargos y horas docentes para optimizar recursos. Claro, a ver, vamos por partes. Esa nota es una nota que me hizo búsqueda al inicio de la gestión el año pasado y que obviamente para titular lo hizo de la forma más atractiva. Yo no estaba hablando de suprimir cargos al barrer, sino que estaba hablando de suprimir cargos jerárquicos de designación directa, es decir, políticos que la administración pasada tenía una cantidad enorme. A eso me refería y me estaba refiriendo a lo que se llaman horas de apoyo para tareas no docentes. Por ejemplo, arquitectos que además del sueldo arquitecto cobraban horas para gestionar la habilitación de bomberos, por decir algo, o muchos administrativos que figuraban como docentes. Eso era una mala administración de la gestión pasada que queríamos cambiar y queremos seguir cambiando. A eso me refería, pero no tiene nada que ver. Lo de Héctor Florit, persona a quien aprecio, pero que evidentemente ya dejó su rol hace bastante tiempo técnico, está actuando como político, porque en esto el tránsito de lo sindical a lo político, de lo político a lo sindical, en algunos casos es bastante frecuente. No es así tampoco. Nosotros, de acuerdo a la Constitución y la ley, no tenemos que acordar nada con los sindicatos. Lo único que hay que acordar son condiciones de trabajo, y así se ha hecho siempre con la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, por ejemplo, para aprobar los protocolos sanitarios, es decir, las condiciones de trabajo en régimen de pandemia. Pero la dirección, la orientación de la enseñanza, en este caso, le corresponde al Consejo Directivo Central. Digo sí que en nuestro Consejo Directivo Central están representados están presentes dos consejeros electos por los docentes. Y con ellos trabajamos y muy bien. De modo que creo que es un error conceptual decir que primero que hay que acordar con los gremios, porque ellos, si bien han sido impulsados, algunos de ellos por los gremios, no representan a los gremios, representan al colectivo docente. Y en segundo lugar, porque se canaliza su forma de ver las cosas y sus propuestas en el ámbito institucional. No hay cogobierno con los sindicatos, por lo menos en este gobierno, valga la redundancia. Ya el presidente de la República había señalado claramente en campaña de que uno de sus objetivos, en caso de alcanzar el gobierno, iba a ser el cambio en la gobernanza de la educación, que es lo que está sucediendo, que se están cambiando formas de gobernar, pero sin alterar lo que es la calidad educativa. Y a propósito de esto le quiero preguntar, Gabito, porque la entrada en vigencia de un artículo de la Ley de Urgente Consideración elimina la elección de los consejeros de primaria, secundaria y educación técnico-profesional. Respecto a este tema, Robert Silva dijo claramente que quienes están dando versiones por allí, entre ellos FENAPES, están faltando a la verdad, por no decir que mienten, porque no se eliminan los consejos, se cambia la forma de trabajar, porque ahora funcionarán direcciones generales bajo la órbita del CODICEN. ¿Nos puede explicar un poquito más cómo funciona esto ahora? ¿Cómo no? Es así como lo terminamos de sintetizar usted, pero para ser más concretos, antes primaria, secundaria y UTU tenían órganos de conducción colectivo. Ahora pasan a ser órganos de conducción unipersonal. Son directores generales, como los hay en todos los ministerios. En vialidad, por ejemplo, no hay un consejo de vialidad, hay un director de vialidad, para que sea una gestión más ejecutiva y para que realmente se pueda responsabilizar a la persona a cargo.
Eso es lo que está pasando ahora con primaria, secundaria y UTU, que además pasan a jugar en primera división, porque esos directores generales integran de pleno derecho el Consejo Directivo Central. Entonces se acaba la historia de que no se sabe de quién es la responsabilidad y qué puertas yo tengo que golpear. Pero digo que el hecho de que no haya más consejeros electos en ese segundo nivel, porque reitero, en el primer nivel los siguen habiendo, no es un objetivo buscado, es la consecuencia. Yo podría decir, por ejemplo, que en otras épocas, además, en los consejos había una especie de participación política. Tuvimos muchos consejeros que no eran de carrera docente, que eran de designación política, personas honorables, pero que no tenían ninguna trayectoria en el ente. Eso también se terminó. De modo que la misma queja que, entre comillas, nos hacen los sindicatos, la pueden hacer algunos partidos diciendo, bueno, hemos perdido cupos de poder en la enseñanza. Pero yo creo que lo que hay que pensar acá es que en más de 50.000 funcionarios, 52, 55, porque varía, 1.000 docentes, estamos hablando de 3 cargos, de 3 personas. ¿Alguien puede pensar que es tan fundamental para la marcha de la enseñanza que esas 3 personas estén o no estén? Creo que es un error conceptual y práctico y fáctico, porque además no se olviden que no solo hay autoridades políticas, sino que hay autoridades técnicas de carrera. Es decir, todos conocemos los inspectores regionales, los inspectores departamentales, los inspectores nacionales. Son personas que estaban antes que nosotros llegamos, que van a estar después que nosotros nos vayamos, que son los que han hecho carrera, que han estudiado, que conocen el territorio, en este caso Maldonado, que son los que preparan todas las decisiones para que sea un consejo de varios o sea una dirección general de uno, adopte las resoluciones. De modo que el verdadero poder no está en ese consejo, sino que el verdadero poder está en esa estructura técnica y no me parece mal. Y la última palabra sí la tiene el Consejo Directivo Central con su responsabilidad política. Gabito, nosotros preguntábamos en voz alta para que usted nos respondiera, como padres, bueno, estamos ante la inminencia del inicio de clases, ¿podemos tener la tranquilidad de que los locales están en condiciones, con la suficiente desinfección? Sabemos que ya en estos días el personal ya ingresa a los centros educativos para preparar todos los lugares, pero ¿nos podemos quedar tranquilos los padres de que hay una correcta sanitización, que vamos a tener los aforos, las distancias, las ventilaciones, todas las normas sanitarias? Porque hay otro aspecto allí arriba de la mesa y es el hecho de el presidente incluyó al personal de la educación dentro del prioritario a recibir la vacuna, justamente porque como se pretende alcanzar la mayor presencialidad posible, tenemos que estar resguardados en ese sentido. ¿Cómo está el tema de la vacuna y de la garantía para mandar a nuestros hijos a estudiar? Bueno, sobre la vacuna no es mucho lo que puedo decir, más que nosotros remitimos la nómina de nuestros funcionarios docentes y no docentes afectados a los centros de enseñanza para que las reciban de manera prioritaria. Pero la organización e implementación de ese esquema no nos corresponde a nosotros, sino al Ministerio de Salud Pública. Le preguntaba si tiene información nada más, yo sé que no le corresponde. No tengo más información que haber remitido la nómina del personal. ¿65.000 pueden ser? 65.000 entre docentes y no docentes, aunque claro, hay un matiz y es que los funcionarios no docentes que estamos, por ejemplo, en las oficinas, como ya dije antes, arquitectura, jurídica, etcétera, etcétera, que son unos cuantos, esos no están dentro de los priorizados. Los priorizados son los que están en contacto con los centros de enseñanza. Entonces puede haber algún 1.000 menos, pero en números gruesos sí estamos hablando de más de 60.000. Ahora, en relación a los locales, sí, está todo planificado como para que los locales estén acondicionados y sanitizados como para recibir a los estudiantes. En ese sentido sí hay una planificación muy importante y vuelvo a lo que dije antes, es decir que no es el Codicen y después la clase, el salón de clase. En el medio hay toda una estructura jerárquica que es muy eficiente, que conoce la situación y que tiene que velar porque se cumplan esos protocolos que han sido acordados. Y tiene que reclamar si hace falta esto o lo otro, o alcohol en gel, o lo que fuere, o auxiliares de servicio, como ha pasado, porque más que nombrar individuos se ha contratado
empresas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales para que hagan ese rol. Como ha ocurrido, y ustedes lo vieron hace poco en las escuelas de verano y como ocurrió durante todo el año pasado. O sea que, por supuesto que en 3.000 locales, imagínense ustedes que puede haber circunstancialmente algún problema, pero está planificado todo como para que no lo haya. Y están dadas también las condiciones y las libertades o las potestades para que estos actores regionales jueguen también su partido. Hay que recordar que en cada departamento hay una comisión descentralizada de ANEP, lo que podríamos llamar una comisión departamental, que la integra un jerarca de primaria, de secundaria, de UTU y de formación docente, o el mayor jerarca a nivel local. Esas personas conocen su territorio, conocen lo que tienen entre manos, tienen potestades y si no alcanzan lo que precisan dentro de sus potestades, tienen un teléfono para llamar y para reclamarlo frente a la dirección. En este caso ya no hablamos más de consejo respectiva o del Consejo Directivo Central. O sea que nosotros creemos que el trabajo en equipo es lo que va a sacar adelante esta emergencia. Gabito, ya estamos en los minutos finales. Le quería preguntar, Sí. ¿cómo quedó parada la educación en el tema presupuesto? Una de las dos leyes importantes que sancionó el Parlamento el año pasado. Y para mí quedó muy bien porque quedamos con más presupuesto que el año pasado. El presupuesto de la ANEP aumentó. Lo que pasa es que este año lo que no hubo fueron aumentos adicionales, diferenciales de sueldo para los funcionarios docentes y no docentes. Durante el periodo pasado se produjo una situación por la cual hay muchas personas que tienen sueldos superiores a los que tenemos nosotros los consejeros, por ejemplo, porque han tenido aumentos diferenciales, es decir, los funcionarios públicos tenían un X% y los de la enseñanza tenían un X más un plus. Ese plus es lo que esta oportunidad no hubo, pero no lo hubo no porque no lo queramos. Yo creo que con un espíritu de realismo y de solidaridad basta mirar al costado lo que ocurre en los servicios, en los hoteles, en los restaurantes, ¿verdad? En las inmobiliarias, lo que está pasando en el sector privado. Entonces hubiese sido un despropósito pretender un aumento diferencial cuando hay un achique general, no del presupuesto, sino del volumen de la economía nacional y de la recaudación. Entonces, esa es la situación real. Pero nadie dejó de cobrar su sueldo y nadie tuvo un solo día de atraso. Yo creo que eso también corresponde reconocerlo. El funcionario público en general está más protegido en el Uruguay que el empleado particular. Y entonces sería una injusticia que además de esa seguridad se pretendiera un aumento de sueldo diferencial, que no es que no lo pueda pagar el gobierno, no lo puede pagar la sociedad. Está claro. La última pregunta, Gabito. Los planes de alimentación escolar, porque es un tema que preocupa mucho y que mucha gente dice, bueno, vamos a empezar a transcurrir un invierno que va a ser difícil. ¿Cómo están diseñados los planes de alimentación para tantos escolares que muchas veces, lo hemos dicho y es ya un latiguillo, muchas veces la única alimentación que reciben es la que le dan en la escuela? Bueno, la alimentación escolar estuvo y está disponible y no tiene ningún recorte. Es más, bajo todas las modalidades, la del comedor tradicional, o sea, donde funcionarios de primaria cocinan en la escuela, la de empresas contratadas que vienen a cocinar en la escuela, la de empresas contratadas que traen bandejas y además los tickets de alimentación. Y durante este verano además se hizo un refuerzo en la tarjeta de Uruguay Social con la que se cobraba la asignación familiar. Lo que sí hemos detectado, y no es que no haya disponibilidad, sino que no ha habido demanda, que mientras antes figuraban 300.000 raciones diarias, ahora apenas en plena pandemia se ha tenido demanda por poco más de 120.000. Es para nosotros una situación muy rara, que ha merecido una auditoría, que no ha sido concluida todavía, y una investigación, porque algo pasaba antes que no pasa ahora. Uno hubiera imaginado que los números anteriores o se mantuvieran o se incrementaran. Y sin embargo, no tenemos esa demanda. Espero que si esa demanda vuelve durante el invierno, por cierto que se va a atender. ¿Cuándo se van no hay ninguna restricción presupuestal en ese sentido. ¿Cuándo se van a conocer los resultados de la auditoría al respecto, Gabito? Bueno, la auditoría es una auditoría interna de la Nación, pero es externa para nosotros. O sea, es una
Claro. Dependencias que depende, valga la redundancia, del Ministerio de Economía y Finanzas, somos auditoría externa de la Nación. Nosotros la pedimos justamente para que hubiese una mirada objetiva desde afuera. Creo que en estos días ya podríamos tener alguna novedad, porque hace más de 6 meses que están trabajando. Juan Gavito, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Le deseamos, bueno, una buena gestión, otra vez volviendo a su casa, una de sus casas, como es el Codicen, y bueno, que ojalá el año lectivo sea lo mejor que se pueda. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y a todos los oyentes a la orden. Estamos para atender el teléfono todos los días, a toda hora. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, Juan Gavito Sóboli, que como decíamos, desde los años 90, ya desde antes inclusive, desde la propia creación del Codicen, es un hombre ya vinculado, fue presidente del Consejo Directivo Central en el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Y bueno, y ahora vuelve como consejero. Había dicho el presidente de la ANEP, Robert Silva, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijeron, es un crimen que la educación no tenga a un hombre como Juan Gavito adentro. Por lo tanto, si somos gobierno, se había dicho esto mitad del año 2019, si somos gobierno, Gavito Sóboli es uno de los hombres que tiene que estar, y bueno, hoy es uno de los consejeros y acaba de hablar con nosotros. Hacemos una pausa y ya volvemos.